Hola, ¿cómo están? Soy Meli Belluso de Experimento Casa y hoy vamos a comparar la sierra caladora y la sierra circular para que podamos elegir cuál nos conviene comprar. La realidad es que para mí no es una o la otra, son herramientas complementarias, las dos nos vienen genial en el taller, no es que siempre vamos a poder usar una o siempre vamos a poder usar la otra, pero cuando empezamos no podemos comprarnos todo de entrada, así que les quiero contar un poquito como las fortalezas de cada una para que de acuerdo a los proyectos, a los trabajos o a los arreglos que ustedes quieran hacer, puedan decidir cuál comprarse primero, pero eso no quita que después quizás tengan que invertir en la otra. Vamos a empezar por la sierra caladora, que quizás es la más conocida o a la que menor miedo se le tiene. Y en realidad me gustan dos cosas de estas que para mí son como sus fortalezas, que es la versatilidad que tiene, porque es una máquina que nos sirve, realmente nos sirve para muchísimas cosas. Podemos hacer cortes curvos, cortes internos, cortes externos, cortes rectos. No es lo ideal, yo nunca lo recomiendo exactamente para eso, pero como poder se puede, podemos intentar fabricar algún tipo de guía. Si los cortes rectos son chiquitos, podemos hacerlo. Y la realidad es que va a depender un poco también de nuestro pulso, de nuestra paciencia y de nuestra práctica. Pero tiene una versatilidad de cortes súper amplia. También siguiendo con esto de la versatilidad, podemos cortar muchísimos materiales, podemos cortar plástico, podemos cortar melamina, podemos cortar aglomerado, podemos cortar diferentes tipos de madera, metales. Hay una sierrita para cada tipo de material que nosotros necesitemos, incluso en espesores. Siempre las sierritas las vamos a ir comprando a medida que vayamos queriendo cortar diferentes tipos de materiales. Y después, otro tema que no me parece menor y que me parece como un puntito a favor de la caladora es el precio. Si comparamos estas dos herramientas que les mostraba anteriormente, la realidad es que la caladora es mucho más accesible que la sierra circular. Incluso en esto que les contaba de tener que cambiar las sierras para cada material, también las sierras son bastante económicas y podemos conseguir, no sé, kits de hojas de sierra por, suponemos, 500 pesos. Y duran un montón. La realidad es que se desafilan muy rara vez con el tiempo si mal usamos la máquina o usamos alguna madera como muy verde o muy, fuera de estado, y también es muy raro que se rompan, así que un puntito a favor es el costo que tiene esta máquina, el valor que tiene esta máquina, que es bastante más bajo que el de una sierra circular. En el caso de la sierra circular, para mí es por excelencia la máquina que tenemos que elegir si la mayoría de los cortes y de los trabajos que nosotros vayamos a hacer implica hacer cortes rectos, cortes largos y cortes mucho más precisos. Yo les contaba que con la caladora podemos hacer algunos cortes rectos y depende muchísimo de nuestro pulso, pero esta herramienta la realidad es que lo hace muchísimo mejor y no hay que tener como mucho pulso. Podemos preparar una guía y usarla para cortar placas de MDF o placas de melamina, por ejemplo, para después pasarlos por otras herramientas o para que directamente sea el corte definitivo que vayamos a usar para algún mueble. Entonces, para mí la premisa principal o la fortaleza principal de esta herramienta es que es la ideal y la que necesitamos si la mayoría de nuestro trabajo va a ser cortes rectos, largos y precisos. Y después, así como con la caladora, tenemos un montón de versatilidad en sus cortes curvos, en sus cortes internos, externos, etc. Con esta también tenemos otro tipo de versatilidad en cuanto a cortes, que es el hecho de cortar a diferentes ángulos, que la caladora no tiene, pero no va a ser lo mismo, porque acá vamos a poder estar cortando en ángulo y en un corte recto, largo y preciso. Y otra cosa que podemos hacer con este tipo de herramientas es que no es necesario que nuestro corte traspase la madera, es decir, podemos hacer canaletas en la madera que nos pueden servir para hacer diferentes encastres de una manera como más rápida y más eficiente que si lo hiciéramos de manera manual, simplemente con formones o con otro tipo de herramientas, o con fresadoras, que sería como otra opción, pero es una herramienta como aparte, poco básica en la carpintería y a la que hay que darle como un uso muy específico. Vale aclarar, esto ya lo dije, pero ambas son herramientas de corte que obviamente si las mal usamos podemos lastimarnos, es decir, tenemos que, si vamos a usarla, atarnos el pelo, no usar este tipo de ropa holgada, utilizar prensas para agarrar la madera a la mesa y que nosotros podamos tener las dos manos firmes en la madera. Eso lo cuento siempre porque nunca está de más. En este caso yo tengo la sierra caladora es eléctrica y la sierra circular es a batería.
¿sí? La realidad es que hoy en día en el mercado están los dos tipos de opciones, van a poder encontrar las dos herramientas eléctricas o las dos herramientas a batería. Yo en este caso tengo esta y la realidad es que la súper recomiendo, no tiene nada que envidiarle una herramienta eléctrica, funciona perfecto. Y bueno, esta ya me había quedado así y no la voy a cambiar solamente por la batería, pero ambas están geniales. Pasando en limpio para no hacer el video como mucho más largo, si pensamos en precios, la caladora es la herramienta más económica, o sea, es la que menor valor tiene, si estamos como fijándonos en eso. Después también, como para tenerlo en cuenta, esta es la ideal si nosotros vamos a hacer cortes curvos, cortes internos, cortes de radio cerrado, quizás formas, figuras, palabras, letras, si queremos calar todo ese tipo de cosas. Si vamos a usar si vamos a realizar los dos tipos de corte, quizás al principio podríamos optar por esta y después en cuanto podamos pasamos a esta para tener cortes rectos realmente bien precisos. Pero si nuestro trabajo idealmente es hacer muebles de melamina, que la mayoría son rectos, o cualquier tipo de trabajo que implique que los cortes sean rectos y casi no vamos a hacer cortes curvos, la realidad es que esta es la ideal y van a trabajar muchísimo más fácil cortando con esta herramienta que con esta. Espero que les haya servido, les haya sacado algunas dudas de este video. Si tienen dudas y se deciden por comprarse una caladora, les voy a dejar por acá un video que ya hice sobre los diferentes cortes que podemos hacer, el uso de la caladora. Y en breve prometo hacer un video sobre la sierra circular para que también se saquen algunas dudas que por ahí son medio recurrentes. Recuerden que pueden suscribirse, compartirle a algún amigo que crean que le va a interesar este tipo de contenido, que me ayudan a crecer un montón y a que pueda seguir destinando tiempo a hacer este tipo de videos que a mí me encanta y que espero que a ustedes les sirvan. Nos vemos la próxima.